Cupones de alimentos, SNAP EBT, traemos calendario de pagos en noviembre, los montos y nuevas propuestas. Así es, señores, el día de hoy traemos información muy actualizada sobre el programa más grande de los Estados Unidos en ayuda alimentaria. Y es que se trata de nuevos informes por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el que se encarga a nivel federal del programa SNAP EBT, y este reveló datos sobre el aumento en la inseguridad alimentaria en estos últimos años, y también sobre cómo es que se están cuestionando últimamente los nuevos requisitos laborales, ya que estos están siendo tachados como injustos, porque están haciendo perder los beneficios a miles de personas que realmente lo necesitan. Al final del video también estaremos mencionando el cronograma de pagos del SNAP EBT para este próximo mes de noviembre, las fechas en cada estado y sus montos respectivos. El programa de SNAP EBT, anteriormente conocido como cupones de alimentos, facilita que los hogares de bajos ingresos pueden adquirir alimentos nutritivos sin sacrificar otras necesidades básicas. Si bien se han obtenido muchas cosas buenas del programa, pues un nuevo informe publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos reveló que millones de estadounidenses no tuvieron suficiente para comer en el año 2022 y próximamente lo que está sucediendo en este año 2023 en comparación con los años anteriores. Estamos hablando de un mayor aumento en inseguridad alimentaria y el hambre a nivel nacional en más de una década. Los datos se tomaron en una encuesta representativa a nivel nacional y fue patrocinada y analizada por el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura. Los expertos afirmaron que esta encuesta reveló cómo la inflación y la expiración de los programas de asistencia alimentaria de la era de la pandemia hicieron más difícil para los estadounidenses satisfacer sus necesidades básicas. En el año 2022, 44 millones de personas vivían en hogares que no tenían los suficientes recursos para alimentar a todos los miembros de sus familias durante todo el año. Entre todos los hogares, el 12,8% padecía inseguridad alimentaria en ese año, frente al año 2021, donde los hogares con niños padecían una inseguridad alimentaria increíble. Se señaló que la inseguridad alimentaria fluctúa según los ingresos del hogar, o si una familia se considera elegible para recibir beneficios de cupones para alimentos. Las personas en hogares con inseguridad alimentaria también consumen dietas de menor calidad y de menos variedad. En algunos casos, lleva a que los adultos y los niños tengan que comer porciones más pequeñas o tengan que saltarse comidas por completo. El informe de hoy muestra que hay absolutamente más trabajo por hacer. Fueron las palabras por parte del gerente de políticas públicas de la Asociación Nacional de WIC. Incluso, las familias que participan tanto en SNAP como en el programa WIC y programas de comidas escolares, no todas reciben toda la ayuda que necesitan para garantizar que estos niños y familias tengan alimentos saludables disponibles en todo momento. Christopher Bose, profesor de Políticas Públicas y Política en la Escuela de Asuntos Urbanos de la Universidad de Northern, escribió también un artículo muy interesante publicado en el Counterpunch que si bien SNAP podría ser mejor y es objeto de interminables debates políticos sobre las reglas y las estructuras de beneficios, pues realmente el programa también funciona. Los beneficios de SNAP están disponibles tan simplemente deslizando una tarjeta EBT en la caja registradora, lo que según Voss permite a los destinatarios comprar en sus mercados favoritos y utilizar sus beneficios discretamente. Sabemos que existen algunas restricciones, pero los beneficiarios de SNAP tienen las mismas posibilidades de elegir lo que ponen en su canasta. Estamos hablando de que ningún programa puede otorgarte esta facilidad, puede darte un programa tan accesible
y con alimentos tan necesarios todos los meses. Sin él, prácticamente decenas de millones de estadounidenses estarían peor. Y SNAP garantiza que todos los estadounidenses tengan mejores oportunidades de llevar una dieta saludable sin tener que sacrificar la autonomía y el orgullo. Pero no es lo único en el tema de inestabilidad según el programa. Tenemos a United Way, el cual está cuestionando los recientes cambios, los nuevos requisitos laborales de SNAP y los tacha como injustos. También se tiene como es que los estados pueden renunciar a esta ley y a otras soluciones. United Way pertenece a la ciudad de Nueva York. Es una organización sin fines de lucro que está dedicada a ayudar a los neoyorquinos de bajos ingresos a poder llegar a fin de mes. Tiene algunas preocupaciones en respecto a la decisión de aumentar los requisitos laborales para los participantes del programa de SNAP. La decisión del Congreso de imponer requisitos laborales estrictos a los adultos entre 51 y 55 años impone una carga administrativa injusta a las personas que ya están luchando para llegar a fin de mes. Durante las próximas negociaciones de la ley agrícola, pues deben proteger y ampliar el SNAP, no limitar el acceso, ya que demasiadas familias, no solo en la ciudad de Nueva York, sino en todos los estados, necesitan de este programa. SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos, brinda una asistencia alimentaria inigualable. Casi 1,8 millones de neoyorquinos nomás con bajos ingresos lo reciben. Es el programa contra el hambre más grande e importante de los Estados Unidos. Uno de los mayores cambios en SNAP, solo en este año 2023, fue la ampliación de los requisitos laborales que fueron agregados durante las negociaciones sobre el techo de la deuda en la Ley del Límite, Ahorra y Crece de este año 2023. Es posible que se produzcan más cambios a medida que el Congreso tenga que redactar una nueva legislación para el proyecto de ley agrícola a finales de este año 2023. La Oficina de Presupuesto del Congreso también publicó una estimación del impacto presupuestario de la Ley Limitar, Ahorrar y Crecer de este año 2023. Se estimó que ampliar los requisitos laborales estaría reduciendo el gasto directo en $11,000 millones tan solo en este año 2023 hasta el año 2033. Estamos hablando de unos 10 años de diferencia. Sin embargo, pues este informe también señaló que alrededor de unos 2.765 millones en promedio estarían perdiendo beneficios cada mes, porque estos ya no cumplen con los requisitos. El informe también señaló que los estados pueden utilizar un número limitado de meses de exenciones para poder eximirse de los requisitos laborales del SNAP a las personas que viven en áreas con altas tasas de desempleo o sin suficientes empleos. El único inconveniente es que la nueva legislación también estaría limitando la proporción de exenciones no utilizadas en la cual los estados pueden transferirse cada año. Si es que el nuevo requisito laboral ha limitado su acceso a SNAP, también existen otras soluciones para poder ayudar a apoyar a las familias con dificultades. Puede encontrar dentro de la Red Nacional de Programas y Bancos de Alimentos de Feeding America, la más cercana, ingresando su código postal y conectándose con su banco de alimentos local. También puede buscar recursos alimentarios gratuitos en su área en el sitio web freefood.org. Según Feeding America, todavía tiene opciones si las ubicaciones están demasiado lejos. Puede llamar a la ubicación más cercana y puede preguntar si es que puede encontrar algo cercano. Y por último, queremos hablar un poco sobre el calendario de pagos de SNAP para este próximo mes de noviembre de este año 2023. Con la llegada de noviembre, se acerca una nueva oportunidad para que miles de familias en los Estados Unidos reciban el vital apoyo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. Al igual que los pagos del Seguro Social, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, realiza un incremento anual en el monto de los cupones gracias al ajuste por costo de vida, el COLA. A través de este aumento se asegura que los beneficiarios no tengan pérdidas adquisitivas en sus pagos,
cuando pues la inflación es alta. El aumento al COULA para los pagos de SNAP en este año, hasta prácticamente desde este año inicia lo que es el año fiscal 2024, desde octubre, estamos hablando de 3%. Y entró en vigor pues el pasado 1 de octubre. Con ello el beneficio máximo de los cupones para un individuo pasa de ser de $281 a $291 al mes. En cuanto al resto, el máximo a recibir queda de la siguiente manera y va según la cantidad de miembros que tenga en su familia. Por cada miembro estamos hablando de unos $291. 2 miembros, $535. 3 miembros, $766. 4 miembros, $973. 5 miembros, $1,155. 6 miembros, $1,386. 7 miembros, $1,532. 8 miembros, $1,751. Y por cada miembro adicional, luego de los 8 miembros, estamos hablando de unos $219 extras. Pues perfecto, veamos el calendario de pagos por cada estado para el próximo mes de noviembre. Si bien SNAP es un programa a nivel federal, la administración del mismo está a cargo de los gobiernos estatales, por lo cual los requisitos y las fechas de estado varían cada uno. Primero tenemos el 1 de noviembre, el cual nos trae los siguientes estados. Estamos hablando de Alaska, Arizona, Connecticut, Dakota del Norte, Distrito de Columbia, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Vermont y Wyoming. Todos estos estados estarían entregando sus beneficios a partir del 1 de noviembre. Luego tenemos el 2 de noviembre, el cual únicamente inicia Ohio. 3 de noviembre, Carolina del Norte, Pensilvania, Rhode Island. 4 de noviembre, Alabama, Maine, Minnesota, Mississippi. 5 de noviembre, Carolina del Sur, Hawái, New Hampshire y Utah. 10 de noviembre, Dakota del Sur, Colorado, Oregon, Tennessee, Virginia. 13 de noviembre, Arkansas. 14 de noviembre, Massachusetts. 15 de noviembre, Wisconsin. 19 de noviembre, Virginia Occidental. 20 de noviembre, Nuevo México y Washington. 21 de noviembre, Carolina del Norte, Maryland, Michigan y Mississippi. 22 de noviembre, Missouri. 23 de noviembre, Alabama, Luisiana y Maryland. Y por último tenemos el 28 de noviembre que nos envía Florida y Texas. Asegúrate de consultar con las autoridades locales para poder obtener información específica sobre los requisitos y procedimientos de solicitud en tu estado. Estas fechas y montos pueden estar sujetos a cambios, por lo cual es importante mantenerse actualizado para asegurarte de recibir la asistencia que necesitas en este mes de noviembre de este año 2023.